Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga de nuevo. Hoy vamos a tener, tengo que felicitar a Donald porque es difícil. Este estudio es difícil. Es más, yo creo que la vez pasada lo quité, pero esta vez lo pasé, así que agárrese duro porque hoy vamos a hablar de cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Esta es la cuarta parte de la serie 40 días en la palabra. Estamos en el mes de la Biblia, septiembre es el mes de la Biblia y es una manera de darle honor a la palabra de Dios, celebrando con la serie 40 días en la palabra. Y lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que hemos visto hasta ahora, hermanos. Porque la primera semana hablamos de la inspiración de la Escritura. O sea, por qué la Biblia es correcta y por qué se puede confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Vimos que había razones científicas, que era correcta científicamente, que era correcta proféticamente, que era correcta históricamente, y diferentes razones, la manera en que fue escrita, la manera en que fue traducida, la manera en que fue copiada por los copistas, fue una manera interesante. La segunda semana vimos la fundación de la Biblia, las 7 razones por las cuales Dios nos dio la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Y eso fue cómo la Biblia puede transformarnos, cómo nos cambia la Biblia, ¿se acuerdan, hermanos? Y llegar a ser el tipo de persona que siempre Dios ha querido que seamos. Esta semana, hermanos, la semana pasada hablamos de la iluminación. ¿Por qué de la iluminación? Porque nos fijamos cómo Dios nos muestra en la Biblia, cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. La semana pasada vimos la iluminación, nos fijamos cómo Dios abre eso en nuestra mente, pero esta semana vamos a ver la observación de la Escritura. Vamos a ver cómo estudiar un pasaje de la Biblia. Alguna gente nos cuesta, hermanos, estudiar un pasaje de la Biblia. Y como decía Donald ayer, detrás de una película, hermanos, hay un montón de cosas que uno cree que pasan, pero de usted ve esos chinos pegando esos brincos grandísimos. ¿Usted ha visto, hermanos? Que pegan un brinco y se brincan un poste, y eso es imposible. Pero los agarran con unas mecates aquí o con unos elásticos y los levantan y ponen algo atrás de la escena, una escena sobre un Photoshop, no sé cómo le llamarán a eso. Hay gente que la visten de verde, hay gente que está hablando con dinosaurios. Oiga, hermanos, si a mí eso me lo ponían cuando yo me estaba criando, me asusto. Y yo digo, ahí sí, los dinosaurios están encerrados en algún lado. Porque cuando yo me criaba, lo que yo veía era Perdidos en el Espacio. ¿Alguien vio Perdidos en el Espacio aquí, hermanos? Hermanos, cuídense mucho el COVID. Perdidos en el Espacio. Y los monstruos, se les veía el zipper. Tenían un zipper aquí grandísimo. Y a mí me daba mucho miedo. Imagínense. Ahora con estos bichos que salen ahora y todo, yo hubiera creído que son totalmente reales. Algunos son dibujos, algunos son animatronic. Vieras el King Kong que yo vi, hermano. El King Kong que yo vi, yo creo que a veces se quedaba varado. Pero ¿y ese King Kong de ahora, hermanos? Solo le falta hablar. Así que a veces cuando vemos cómo filman las cosas, tras bambalinas, detrás de la escena, nos damos cuenta, con razón, y vemos muchas cosas interesantes. Vamos a enseñar en esta mañana, si Dios quiere, cómo hacer un estudio de la Biblia por su propia cuenta. El secreto del estudio de la Biblia es simplemente, hermanos, hacer el tipo de preguntas correctas. ¿Cómo estudia usted la Biblia? Haciéndole preguntas al texto, haciéndole preguntas a la Biblia. Entre más preguntas usted le haga, hermanos, más le va a sacar a la Biblia. Usted puede haber visto pasajes como el Sermón del Monte, como el Salmo 23, como Romanos 8, 28, todo lo que usted quiera, hermanos. Y una vez que usted lo bombardee con preguntas, le va a sacar más cosas que lo que hasta ahora había aprendido, hermanos. Hay diferentes tipos de preguntas y de eso es lo que se trata este asunto. Tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas. Hay 4 palabras que vamos a aprender hoy, que es las que tenemos que tener. Cuando usted haga un estudio de la Biblia, usted va a tener que aplicar esas 4 palabras. Esto en realidad es el método científico. En el colegio lo vimos, lo que era el método científico, cuando vimos a los esposos Curie, cuando vimos cómo aplicaban ellos todo, y había 3 cosas que nos enseñaron ellos en cuanto al método científico: la observación, la interpretación y la aplicación. Nada más que aquí le vamos a agregar la correlación. Pero lo primero que nosotros vamos a ver hoy es
la observación. La observación, cuando observamos, siempre la pregunta que vamos a hacerle al texto, a lo que estamos leyendo es, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esa es la pregunta que usted le va a poner allí. ¿Qué dice? El texto siempre pregúntele qué dice. Usted agarra un pasaje de la Biblia y Romanos 8:28 y usted pregúntele a Romanos 8:28, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces usted empieza a ver y dice, bueno, ¿qué dice Romanos 8:28? Número uno, que hay cosas que yo tengo que saber, todo lo que usted vea, yo no le puedo decir lo que usted ve. Hay cosas que tengo que saber, hay gente que ama a Dios, dice que habla de los que aman a Dios, habla de todas las cosas y habla de que le ayudan para bien. Después dice que los que conforme a su propósito, usted apunte todo lo que ve, ¿me explico? Porque usted tiene que poner ahí qué dice. Eso quiere decir que observa, qué observa. Y entonces usted hace la pregunta, ¿qué dice? Al texto que vamos a ver hoy, lo vamos a agarrar y le vamos a preguntar, ¿qué dice el siguiente texto? Solo tiene que mirar el versículo en la Biblia y hacerle las preguntas, ¿qué dice? Recuérdese que la diferencia entre el estudio de la Biblia y la lectura de la Biblia es un lápiz o un lapicero. Un lápiz corto es más largo que una memoria corta, hermana, siempre. Y si nosotros dejamos toda la memoria, se nos va a olvidar muy rápido. En las siguientes 72 horas después de hoy, de aquí al miércoles, a usted se le habrá olvidado, excepto porque lo tiene ahí apuntado, un 90% de lo que yo dije. De aquí al domingo, un 95% de lo que yo dije. Si lo apunta, todavía le va a caer algo más. Por eso es que siempre usamos los bosquejos, por lo menos yo, a usar los bosquejos, hermanos, para que a la gente se le quede algo más. Entonces no es la primera vez que me dicen qué buena la predicación del domingo, y yo pregunto, ¿qué dije? Y me dicen, no me acuerdo, pero estuvo muy buena. Y eso es cierto. Si hay algo frustrante para un predicador es prepararse y a veces ir recogiendo materiales, a veces durante días y meses, para que la gente en 72 horas no se acuerde casi de nada. Lo primero que hacemos con el texto es la pregunta, ¿qué dice el texto? Y apunte todo lo que usted vea, todo lo que usted observe, es la observación. Una vez que usted pasa a la observación, agarra las partes que usted apuntó, que usted cree que dice el texto o el capítulo de la Biblia, y viene la interpretación. Ok, ¿qué quiere decir con esto de sabemos? Bueno, hay cosas que tenemos que saber, es algo que tenemos que dar por un hecho, es algo que tenemos que dar por comprendido, sabemos. Y aquí la pregunta es, ¿qué significa? Todo lo que usted apuntó, usted tiene que decirle, ¿qué significa? ¿Qué significa sabemos? ¿Qué significa a los que aman a Dios? Porque ahí hay algo importante. No es una promesa para todo el mundo, es para los que aman a Dios. No es para todo el mundo. Otro pasaje, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen. Si yo observo esa parte, yo digo, no acampa alrededor de todo el mundo. No es una promesa para todo el mundo, es una promesa para ¿quién? Para los que le temen. Primero observe, apunte todo lo que quiera. Si quiere después borra, pero apunte todo lo que observa. Después, ¿qué significa lo que usted apuntó, lo que usted observó? Y empieza a dar la interpretación. Ahora le preguntamos, ¿qué significa? ¿Qué significa? La Biblia quiere decir lo que significa, simplemente. A veces la Biblia dice algo y no es lo que significa. En la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay mucha figura literaria, hipérboles, metáforas, símiles. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que Jesús fue al monte y cuando oraba sudó como gotas de sangre, ¿se acuerda? Todavía hay mucha gente que dice que Jesús sudó gotas de sangre. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Que sudó como gotas de sangre. Esto es, digamos que yo no le echo agua, es un café, perdón, eché mucha agua, esto es como agua chacha, no es agua chacha, es café ralo. Porque yo dije, ¿cómo? Hay un elemento comparativo. Cuando hay la palabra que compara, se convierte en un símil. O sea, es semejante a, también es un símil. Parecido, semejante. Dice que Jesús sudó como gotas de sangre.
sea, seguro era tan espeso que parecían gotas de sangre. Pero él no sudó sangre. ¿Estamos bien, hermanos? Entonces, la Biblia significa lo que la Biblia significa. La Biblia quiere decir lo que significa. ¿Qué pasa si usted escribe hoy una poesía o algo de su vida y dice, yo creo que los hermanos aquí en la iglesia me están tomando el pelo? Ya me lo tomaron. Entonces alguien lo lee dentro de 100 años y dice, a ese pastor, ¿cómo lo maltrataban? Los hermanos le arrancaban el pelo. Eso no es lo que yo quise decir, ¿verdad? Yo quise decir otra cosa. Tenemos que entender algo. La Biblia fue escrita para gente oriental, para orientales, no para occidentales. Por tanto, hay muchos dichos y hay muchas palabras por ellos conocidos que para nosotros no. Y por eso hay que investigar un poco. A veces usar un diccionario bíblico, a veces usar otras ayudas. La Biblia quiere decir lo que significa. Y saber lo que significa muchas veces tiene que ver con el contexto que nos rodea. Así que le preguntamos, hermanos, ¿qué significa esto que yo observé? Yo tengo que descifrar qué significa. Una vez que yo hice la pregunta, ¿qué significa para interpretar la Biblia? Lo tercero que yo hago es la correlación. La correlación es la explicación con otros versículos. La correlación, ¿qué es? Busco otros versículos de la Biblia para que me ayuden con lo que yo estoy leyendo. Otros versículos donde digan lo que es saber, lo que es conocer. Sabemos que a los que aman a Dios. Eso se puede usar mucho en una concordancia bíblica. Las venden, las puede bajar de gratis también por internet. Y hay enciclopedias bíblicas para el que quiere estudiar la Biblia que usted puede bajar, que trae muchas versiones de la Biblia, diccionarios, trae también comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la correlación con los versículos? La mayoría de las Biblias atrás tienen un pequeño concordancia. Algunas las tienen abajo, solo con unos cuantos versículos. O sea, usted ve Biblias que tienen un numerito chiquitito a la par, o una letra A, y busca la letra A abajo, y es porque en algún pasaje donde tiene la A, habla de lo mismo que usted está viendo. Pero lo mejor sería una concordancia bíblica o un diccionario bíblico. ¿Cuál es la correlación? Que es la explicación con otros versículos. O sea, en otras partes de la Biblia me habla de algo parecido a esto, de los que aman a Dios. Me habla de cosas como estas. ¿Hay algo más en la Biblia que me pueda ayudar a entender lo que estoy leyendo? De eso se trata la correlación, hermanos. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. La misma Biblia nos va a ayudar a explicar. Las sociedades bíblicas por muchos años no quisieron sacar Biblias de estudio, porque ellos querían que la gente estudiara más la Biblia y buscara esa correlación dentro de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia me explica con respecto a esto? Y por eso hacen Biblias con muchas referencias, eso se llama referencias bíblicas. Siempre debe utilizar lo que está más claro con lo que no está claro. Ahí le va a ayudar varias versiones de la Biblia, que ahora hay muchas. Está la versión lenguaje sencillo, le va a ayudar mucho. La nueva traducción del viviente le va a ayudar mucho a aclarar qué es lo que quiere decir ahí. Y entonces, por ejemplo, usted lee en la Biblia que dice, no impongáis manos a la ligera, ¿verdad que sí? ¿Lo ha leído? Y durante mucho tiempo que nos predicaron, hermano, tenga mucho cuidado cuando ora por otras personas. Esa es la interpretación. Porque cuando usted le pone la mano, se le pueden venir los demonios o los espíritus que tiene la otra persona. ¿Ve qué clase de cristiano éramos, verdad? Que entonces se nos podía meter el chuki porque estábamos orando por otra persona. Eso no es lo que quiere decir el pasaje. La Biblia significa lo que significa. Entonces usted lo coteja con una versión, lenguaje sencillo, otra versión, o un comentario bíblico, y lo que quiere decir es, nunca llame a alguien al ministerio a la ligera. El dicho es, no imponer manos. No imponer manos en aquel tiempo era, no unja a nadie para el ministerio a la ligera. ¿Ve qué diferente? No está hablando de no orar por toda la gente poniendo manos, o por la gente, no tiene ningún problema, de eso no habla. Reprenda al diablo ya con eso. No lo estudiamos bien y no nos lo enseñaron bien. Lo que la Biblia dice es, no unja a nadie a la ligera, porque había que orar por él y todo, no unja a nadie para el ministerio a la ligera. No llame a la gente al ministerio a la ligera. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Había otro pasaje que decía que si le pagamos a la gente
el mal por el bien, ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. ¿Lo ha leído? ¿Sabe qué quiere decir ese pasaje? Harás que se pongan rojos de vergüenza. Eso es lo que quiere decir ascuas de fuego. Se va a poner rojo, y cuando usted pone rojo se pone caliente, 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 caliente. ¿Por qué? Porque le hizo un mal y usted le va a pagar con un bien, y la persona que le va a dar vergüenza. Entonces, si usted le paga el bien por el mal, ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Por eso la interpretación necesitamos ayudas. En lo que podamos, diccionario bíblico, un diccionario corriente de la lengua española, una concordancia es muy importante. Y la mayoría de Biblias hoy la tiene. Las Thompson tienen una concordancia muy buena al final de ellas. Pero si no, hermanos, conseguirla. Y aquí viene el cuarto punto, que es el más importante. Cuando yo leo la Biblia, entonces viene lo que llamamos la aplicación. Y la aplicación es que yo le hago la pregunta, o me hago la pregunta, o le hago la pregunta, ¿qué voy a hacer al respecto? Ok, ya observé, ya interpreté, ya correlacioné, y ahora digo, ¿qué voy a hacer al respecto? Y tengo que hacer algo con lo que he aprendido. ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿Qué lección he aprendido? ¿Qué me ha enseñado este pasaje? ¿Qué otros versículos lo explican? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué voy a hacer con este pasaje? En Filipenses capítulo 19, verso 30, voy a decir algo. Este pasaje que vamos a estudiar hoy es difícil de estudiar. Por eso era difícil esta lección, porque no es un pasaje, primero, muy conocido. No es un pasaje que la mayoría de predicadores buscamos para predicar, porque no es acerca de los temas, pensamos, de prioridad en la iglesia, sino que Pablo, que ha hecho un trabajo misionero, en este momento cuando escribe esto, Pablo está en Roma, Pablo está en la cárcel. Esos son los antecedentes de lo que pasa cuando se escribe esto a Filipenses. Filipenses era un pueblo de Filipo. Los filipenses son los habitantes de Filipo. ¿Sabe de dónde vienen los liliputenses? De Liliput. Si Pablo escribe a los liliputenses, es la primera carta a los liliputenses. Y si estuviera escribiendo aquí a los de Santana, primera carta a los santaneños. Y no voy a decir lo que dijo Donald ayer porque me cayó mal. No, Donald no lo dijo ahí, lo dijo en otro contexto. Así que Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipenses y les está escribiendo una nota de agradecimiento porque ellos le mandan una ofrenda a Pablo, que está en la cárcel. Y entonces dice lo siguiente, leamos Filipenses, y dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. O sea, estoy en Roma, les voy a enviar a Timoteo, que está conmigo aquí en Roma. Timoteo era amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Timoteo era amigo fiel de San Pablo. Para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. O sea, él va a ir y me va a traer las buenas nuevas de ustedes. Debido a que ya había oído noticias de ellos, dice, él quiere oír. No tengo a nadie más como él. Vea lo que dice Pablo a Timoteo. No tengo a nadie más como él. Uno lee esto y le pasa por encima de esto, salvo que observe y apunte todo lo que está viendo. ¿Como quién? Como Timoteo. ¿Por qué no tengo a nadie como él? Porque a nadie como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. No hay nadie como Timoteo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. O sea, no ha servido, ha sido como un hijo, y el respeto y todo lo que lleve junto a un hijo, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora empieza a hablar de otro hermano. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Ahora vamos a hablar un poco de Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a ustedes, está afligido, tiene nostalgia, porque ustedes se enteraron que estuvo enfermo. Se aflige porque se enteraron que estuvo enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo
de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él. Honren a los que son como él. Usted lo tiene subrayado, ¿verdad? No hay ninguno como él, dijo Timoteo, que se preocupe y los ame tanto. Pero Epafrodito dice, honre a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. En otras palabras, ustedes no podían estar aquí. Él vino, casi muere en el camino, pero cumplió la misión para la cual él iba. Llegó ante Pablo y le dio la ofrenda, aunque estaba bien enfermo. Nosotros tenemos un estornudo que me pegue hoy y llaman al pastor y dicen, pastor, que no puedo ir hoy. Y después usted los ve en el estadio mojándose. Y yo, entonces, ¿dónde estaba el enfermo? Así que, ¿qué es lo que leemos en este pasaje? Bueno, Pablo está hablando de un par de amigos, Timoteo y Epafrodito o Epafrodito. Seguramente, como les digo, yo nunca hubiera escogido este pasaje, pero la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Ya es un pasaje que hay que aprendérselo como Juan 3:16. Toda la escritura, no parte de ella, toda, este pasaje también, todas las cosas, las que no me gustan, crónicas, todo lo que no me gusta, las genealogías, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuáles escrituras? Todas, la de hoy también. Las genealogías, agarre la genealogía de Jesús, creo que es la según Lucas, y verá usted que hay 4 mujeres ahí que aparecen, en que ninguna genealogía judía hubieran aparecido mujeres. Y además, el tipo de mujeres que son, ninguno de nosotros creería que era parte de la raza de Jesús. Tamar, que se mete con su suegro, Judá, está ahí. Rahab, la ramera, está ahí. Ruth, la moabita, está ahí. Mujeres, hermanos, que no hubiéramos dado un 5 por ellas, y sin embargo están ahí en la genealogía de Jesús. Porque recuerde que Ruth no era hebrea, era moabita. Rahab era una prostituta. Tamar se metió con su esposo, y me falta una, pero están en la genealogía de Jesús. Así que una genealogía nos puede enseñar muchas cosas. A veces nos puede enseñar cuántos años vivió un personaje de la Biblia, etc. ¿Por qué vamos a estudiar este pasaje? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, y usted le va a sacar mucho de la escritura si le hace las preguntas correctas. Romanos 15:4 dice, todo, no parte, no unas cosas, todo lo que se escribió en el pasado, en las escrituras, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que se escribió en la Biblia, se escribió con un propósito, todo, para enseñarnos, a fin de que podamos, hermanos, alentarnos en las escrituras y perseveremos en ellas para mantener nuestra esperanza. Si usted me dice a mi pastor, ese pasaje no tengo ningún aliento ni esperanza, es porque no lo hemos estudiado. Hasta ahora, ¿qué hicimos? Observarlo. Lo leímos, no le hemos preguntado, menos interpretado, porque ¿qué vamos a interpretar si no tenemos ninguna pregunta que hacer? Así que empecemos con lo primero, con lo número 1 que hay que empezar, que es la observación. Y la observación de este pasaje que vimos, hay que preguntarle qué es lo que dice este pasaje. Lo que hago es que lo leo varias veces y escribo lo que veo en ese pasaje. En cualquier pasaje usted lo lee, lo ve, varias veces lo lee y escribe qué es lo que usted observa ahí. Hay 3 cosas que se ven en este pasaje, apunta allí. La primera, observo que Pablo tiene la intención de enviar 2 hombres a Filipos. Ahí dice que Pablo va a enviar a 2 parroquianos a Filipos, y apunto eso. Eso es solo una observación.
Hay algo complicado en eso, hermanos. Si usted se vuelve a ver el pasaje, lo observó. Pablo quiere enviarles a Timoteo y a Epafrodito. Eso es todo lo que observamos allí. El verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y en el versículo 25, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Observo que Pablo tiene la intención de enviar a 2 hombres a Filipos. ¿Estamos? La segunda cosa que observo es que Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen honor. Pablo los ratifica, no solamente dice que va a enviar a 2 hombres, que son a Timoteo y a Epafrodito, sino, hermanos, que Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen honor. Pablo no solamente dice, voy a enviarte a Timoteo y a Epafrodito, dice, estos son galletones. Pablo los ratifica como modelos de conducta que merecen honor. De hecho, esos son modelos que merecen honor. En el versículo 20, Pablo habla acerca de Timoteo y dice, no tengo a nadie como él, ¿verdad? Vea qué lindo lo que Pablo dice de Timoteo. No tengo a nadie como él. Puede ser que lo leamos y lo pasemos inadvertido, pero si observamos, es importante que Pablo hable de Timoteo diciendo, nadie es como Timoteo, no tengo a nadie como él. Pablo dice, nadie en el mundo es como Timoteo, hermanos. Y si Pablo dijera eso de nosotros, hermanos, cada vez que me vea alguien, si Pablo dice, es que no tengo a nadie como Diego, cada vez que usted me vea, persínese y me pide que la bendición. Es Pablo el que está diciendo. San Pablo, el hombre que escribió más libros en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también, que llegó a ese honor de llamarse apóstol, dice que él no tiene a nadie como Timoteo. Luego en el versículo 29, de estos 2 hombres hay otro que se llama Epafrodito, que dice, recíbalo en el Señor con toda alegría. ¿Y qué dice? Y honren a los que son como él. ¡Qué lindo! Pablo destaca el carácter, la conducta, la manera de conducirse. Epafrodito dice, honren a los que son como él, como Epafrodito. No le pongan el nombre de él, pero honren a los que son como él. ¿Está bien? Yo no dije que pusieran ese nombre, hermanos. Si usted me trae un niño a presentarlo aquí y le pone Epafrodito, le hago las de Cantinflas y no lo presento. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese chiquito en la película de Cantinflas? Creo que era como Naciaceno, algo así. Dice Cantinflas, yo ese chiquito no lo bautizo. Aunque fuera el último que tengo que bautizar, yo no lo bautizo. No tengo a nadie como él y honren a los que son como él. Eso me hace a mí hacer la tercera pregunta de observación. ¿Cómo son estos hombres? O sea, Pablo va a mandar 2 hombres, me dice que son súper recomendados. Bueno, entonces yo tengo alguna pregunta. ¿Qué características o cómo son esos hombres que Pablo va a mandar allá? Que me pide, que dice que ninguno es como Timoteo y dice que lo honren porque no hay nadie como él, como Epafrodito. Entonces, ¿cómo son estos hombres? ¿Por qué son tan especiales? Así que observo esa pregunta, leo los pasajes que hablan de cómo son, y el versículo 20 dice acerca de Timoteo, dice, ¿por qué no tengo a ninguno como él? Que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Vea cómo era Timoteo. Timoteo se preocupaba de verdad por el bienestar de la iglesia en Filipo. Hay gente que se preocupa por ver qué tan bienestar hay en las iglesias para ir a predicar. O sea, ¿cuánta plata puedo sacar? Hay gente que lo primero que hace con una persona que llega a la iglesia es, ¿en qué trabaja? Para calcular cuántos ceros tiene. Pero Pablo dice, no hay, hoy es muy necesario esto, no hay ninguno como él, que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. El versículo 22, también hablando de Timoteo, dice, conocen bien la entereza de carácter, que él era de carácter, una entereza, una confianza que se podía tener en él, hermanos. El verso 25 que habla sobre Epafrodito
Epafrodito dice, ¿por qué dice que sean como él, que los honren? Mi hermano colaborador y compañero de lucha, dice. Epafrodito era su hermano y colaboraba con él como compañero de lucha. ¿Qué otra cosa exalta o resalta Pablo de Epafrodito? 26. Dice que los extraña mucho a ustedes y está afligido. Es un compañero que le sirve porque ustedes le hacen falta. ¿Vieras que a mí me está pasando esto con los hermanos de Puerto de Jiménez? Ya me hacen falta. No me voy a ir, pero me hacen falta. Me gusta enseñar, hermanos, y me gusta enseñar a gente que lo ocupe. Así que la próxima vez que vayamos, si Dios quiere, también vamos a ir a repartir con las personas de la calle. Y ya le dimos un material a Álvaro de todo lo que es celebrando la recuperación. Por cierto, hermanos, vamos a tratar de tener esta campaña aquí en la iglesia. No queda que es drogadictos. Hay muchas cosas, complejos y cosas que nosotros no hemos roto con nuestro pasado, en las cuales, hermanos, no hemos superado y por eso no nos dejan avanzar. Celebrando la recuperación es eso. Son 8 pasos para tener libertad en todo campo, hermanos. Amén. Hay muchas adicciones que tenemos. No solo es droga, no solo es sexo, no solamente es licor, pero se los digo por ahí. Ayer estuvimos viendo un poco con mi esposa, con Álvaro y Mirna, que andaban por allí. El versículo 27 al 30 dice, algo que resalta de Epafrodito, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida. Había que resaltarlo. Él estuvo a punto de morir. Es que hay gente hoy que no quiere ni venir al culto. Hoy preferimos cualquier cosa menos venir al culto. Epafrodito estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando su vida. Pablo está hablando de 2 hombres, los va a enviar a Filipos, los respalda como modelos a seguir, modelos de conducta y que debemos honrarlos. Y estos hombres tienen 5 características en su vida que vimos durante la observación. La tienen en cada uno de los versículos que vienen ahí. Y esas 5 características van a ir a la interpretación de ellas y entonces nos van a enseñar cómo es un hombre de Dios. Esto principalmente es para los hombres, hermanos. Si quiere se va. No, un hombre y una mujer de Dios. Pero hombres, achicopalen principalmente para ustedes. ¿Cómo es un hombre? ¿Cómo es una mujer de Dios? Pero primero, ¿cómo es un hombre de Dios, hermanos? Téngalo por allí, hermanos. El versículo 21 nos encontramos la primera característica, no tengo a nadie como él. Tenemos que averiguar en la interpretación, ¿por qué no hay nadie como él? Porque es que no hay nadie como él. No tengo a nadie como él, dice Pablo. Una de las formas, les decía, en que podemos interpretar la Escritura es comparándola con otras traducciones. Siempre tenga otras versiones de la Biblia para que pueda compararlos. Nosotros tenemos muchas, casi que una sola palabra para decir amor. Ay, yo amo la comida italiana. Ay, yo amo los perros. Ay, miras cómo amo yo la playa. Yo amo a mi esposa, ¿es la misma? A Jesucristo, yo lo amo, es la misma. En griego hay 4 palabras diferentes para decir amor. Está la palabra eros, y cuando aparece la palabra eros es amor, pero es un amor erótico, ese amor sexual, de atracción, de cuerpo, pero es amor, nada más que es un amor eros. Hay una palabra para ese amor, es eros, el amor por la mujer, el amor, etc. Hay otra palabra que es la palabra storge, que significa un amor fuerte. O sea, yo lo amo mumu mumu, dice Luciana, lo amo mumu mumu, lo amo mucho mucho, el amor mío es muy fuerte. Entonces aparece una palabra que es la palabra storge, que significa amor. No es el mismo amor eros. Pero después, si hay otro amor que es hacia la amistad, hacia un grupo, aparece la palabra fileo. Y es el amor filial, no es el mismo eros, gracias a Dios. Los amigos no debemos tener muchos amor eros, podría convertirse, pero no. Y si usted es casado, nunca se va a convertir. Y fileos es el amor filial, el amor de amistad, el amor de grupo. Y está el amor ágape. Cuando aparece la palabra ágape hay otro amor, también habla de amor. ¿Ve qué diferente? Es el amor perfecto, el amor de Dios. Podría entrar el amor de una madre desesperado, pero lo que le quiero decir es que cuando usted en griego lea la palabra amor, tiene que ver a qué se refiere.
en nosotros no. Por eso es que nos ayuda un diccionario bíblico y otras versiones de la Biblia. En griego y en hebreo están como 11,000 palabras en la Biblia. En español y en inglés no llegan ni a 8,000. O sea, hay 3,000 palabras donde ellos pusieron de más, hermanos, porque son frases enteras, no solo una palabra. Así que tenemos que ver varias traducciones. Dice que se preocupa genuinamente por ustedes. La traducción del lenguaje actual dice que hay gente que solo se preocupa por sus propias cosas. Sin embargo, Él se preocupa genuinamente por ustedes. Así que tenemos la primera característica de un hombre. Estamos en la interpretación. ¿Qué significa? Un hombre de Dios es cuidadoso. Un hombre de Dios es cuidadoso. Usted observó y va a interpretar esa característica porque un hombre de Dios es cuidadoso, es atento, es desinteresado, hermanos. Piensa más en los demás que en él mismo. No es egoísta, no está centrado en sí mismo, hermanos. Por eso es digno de honor, porque Timoteo pensaba más en ellos que en él mismo. Epafrodito pensaba más en ellos que en él mismo, en cumplir su misión que en él mismo. Pablo dice que no tiene a nadie como él, que realmente se preocupe por otras personas, hablando de Timoteo. Así que vamos a hablarle a la mayoría de los hombres, hermanos. Las mujeres nos importan mucho, los hombres también, y tenemos que aprender a ser hombres de Dios de verdad, de hueso colorado. Hermanos, hay que cambiar. La bendición que usted lleve, la va a llevar a su familia, a su trabajo y a todo lo que tenga. Si supiéramos los hombres la carga que hay sobre nosotros. Somos cabeza de hogar, no solo para mandar, no solo para que nos sirvan el mejor bistec y comernos lo que queda, sino que somos hombres de Dios, hermanos, para dar el ejemplo, proveer lo material y traer lo espiritual también y proveerlo en nuestra casa. ¿Cómo identificar a un hombre egoísta? Rapidito, solo habla de sí mismo, esa es una señal. Ay, yo iba, y yo quiero, y venga para acá, y a mí me gusta, y solo él quiere comprar. Un hombre egoísta, ¿alguna vez le abre la puerta? Se baja y se va, fum, 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 fum. No vuelva a ver a nadie, por favor. ¿Alguna vez le ha traído comida porque sabía que usted estaba demasiado ocupada? No podía cocinar. Hermano, dese con una piedra por el pecho, suavecito, aquí arriba, suavecito. ¿Alguna vez se ha salido de su camino para asegurarse que se sienta segura? ¿Alguna vez le pide su opinión sobre algo o él solamente actúa, compra y van a comprar el cerámico de la casa y él compra a su gusto porque era más barato, porque se lo regalaron? ¡No! Cuando uno va a comprar pintura o cerámico o un mueble o algo, le pregunta a la doñina. A uno como hombre, si no, a uno como hombre, no le importó tanto esto, pero sí tiene que importarle que a la doña le gustara. Por dos cosas. La primera y la segunda. Para que ella esté contenta y para que no alegue más adelante. Porque así no va a decir nada porque ella lo escogió. ¿Sabe? Ese es consejo te doy porque Popeye el marino soy. ¿Alguna vez? Ese lo voy a brincar porque hay niños, pero... les voy a decir. Hay gente que quiere tener relaciones, te ha pedido relaciones sexuales, pase lo que pase, está con la menstruación, está enferma. Estaba viendo el programa de nosotros, Donald de Kardashian, de ese doctor, de Kilos Mortales. A la doña la operan. Le hacen la operación de que le remueven el exceso de grasa o de pellejo, hay que decirlo así. Porque usted al bajar tanto de peso, le sobra mucha piel, exceso de piel. Oye, cuando llega a la casa el esposo quería tener relaciones sexuales. ¿Es egoísta? Claro que es egoísta este cabrón. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede, tenía valvulitas para drenaje y todo, está recién operada. Claro, a ella también le faltó agarrar un batón y tirárselo en la vida.
Borren eso, por favor. Pero, ¿qué pasó? Le abrió las heridas, hermanos. Tienen que llevarla a operar, todavía se están sanando y llevarla. Eso es ser egoísta. ¿En qué terminó eso? Se divorciaron. Y por cierto, hermanos, aprenda algo. Las mujeres necesitan una razón para tener relaciones sexuales. Los hombres solo necesitan un lugar para hacerlo. Eso es todo lo que ocupan. ¿Está bien? Sí, es verdad. Las mujeres necesitan una razón, que les hablen al oído y que el asunto esté ready. Los hombres necesitan nada más un lugar y abran campo. Ok. ¿Cancelaría sus planes si usted está enferma para cuidar de usted? Ese es un hombre amable. Está obsesionado por su apariencia, todo es él, y mis zapatos y todo, y la uña, hasta los dientes picados. Haría lo que fuera para pasar más tiempo con usted. Eso es un hombre generoso, cuidadoso. Recoge su desorden. No oigan eso, voy a borrarlo. Solo 9. O espera que tú lo recojas. Bueno, trato de hacerlo. Voy a serle sincero. Sí trato de hacerlo. Es que está Lili, no puedo decir otra cosa, hermanos. Si Lili hubiera ido al servicio, no codea a nadie, por favor. Pero un hombre tiene que ser generoso, no egoísta. La segunda cosa que aprendemos acerca de Timoteo, dice, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Es un hombre fuerte de carácter. El número de personas que son confiables, hermanos, no van y vienen. El número de personas que cumplen su palabra, que hacen lo que dicen, que cumplen sus promesas, aunque les duele, son muy pocos. Por eso un hombre de Dios es consistente. Yo sé que ya estaban copiando. Es consistente, es el mismo siempre. Es un hombre que su confianza se ha probado, no es insípido, es confiable, es fiel. Mantiene su palabra, hombres de convicción. La diferencia entre una convicción y una opinión es que yo por las opiniones las puedo cambiar. Hoy yo opino tal cosa sobre esto. Yo opino que la Liga es el mejor equipo, pero me di cuenta que eran varas. Y entonces ahora opino que está malísimo. Y no raje morado porque ustedes también están malísimos. Esa es la opinión, yo puedo cambiarla, ¿cierto o no, hermanos? Pero una convicción es algo por lo que yo estoy dispuesto a morir. Y estos son los no negociables, relaciones de parejas, gente que se va a casar. Estos son mis no negociables. Mi ir al culto, mi espiritualidad, no quiero que se meta con esto, estos son mis no negociables. ¿Me voy a entender, hermanos? Esta es una convicción. Y yo respeto a la gente de convicción. ¿Usted tiene alguna convicción en su vida, hermanos? Usted no está listo para vivir, hermanos, hasta que esté dispuesto a morir por algo. Estas son mis convicciones. Si usted no defiende algo, dice un dicho, va a caer por todo. Si usted no tiene algo que defender, hermanos, de qué agarrarse, usted va a caer por todo. Yo espero que sea un cristiano de hueso colorado, hermanos, dispuesto a defender el Evangelio. Un hombre de Dios es cuidadoso. No se preocupa solo por su propia agenda, se preocupa por las otras personas. Así era Timoteo. Y el hombre de Dios es constante, es fiable, siempre va a ser fiable. Le esté yendo mal, aunque vaya en contra de su propia ganancia, él va a ser veraz y honrado, hermanos. Lo tercero que vimos en este versículo es que dice, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, ¿verdad? Mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Aquí hay 3 metáforas que él nos da de Epafrodito: hermano, colaborador y compañero de lucha. Estamos interpretando, ¿ok? Lo que ya observamos. Cuando observamos las cosas de Epafrodito y de Timoteo, dijimos por qué lo recomienda tanto. Así que número 3, un hombre de Dios es colaborador.
es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una familia, la vida cristiana es comunión y la vida cristiana es una lucha. Uno necesita gente que pelee con uno, no contra uno. Uno necesita poder ir adelante y que no se tenga que cuidar la espalda de ustedes. Por algún tiempo había que cuidarse de la gente a la cual uno le daba la espalda. Gracias a Dios, hace tiempo eso no existe, hermanos. Pero uno debe tener gente que sean compañeros de lucha. En primer lugar, aprendemos algo de esto de Epafrodito. Somos una familia. Y aquí lo predicamos. Aquí está la familia iglesia. Y usted queremos que se sienta en un ambiente de familia. Si usted no se siente en un ambiente de familia es porque no se ha abierto para sentirse así. Decía Rick Warren, con una multitud de gente, que en un culto son 4,000 personas por cada culto, y entonces había un hermano que siempre se sentaba atrás en un rinconcito durante 5 años, y apenas terminaba el culto, ojalá antes se iba y no saludaba a nadie. Cuando él estuvo en una campaña en Europa, llegó y se dio cuenta que el hermano estaba en el hospital, que estuvo grave, y cuando llegó el hermano le hacía caras, y estaba enchompipado, está bien. Dentro de 100 años la gente no va a entender esto. Era el hombre pájaro. Estaba enchompipado. Y Rick Warren le dice que qué le pasa. Y dice, estoy bravo con la iglesia. ¿Por qué? He estado aquí 15 días y nadie ha venido a visitarme. Y Rick Warren nada más dijo, es culpa suya. Usted salía, no saludaba, nunca hizo amistad con nadie y con el único que habló alguna vez fue conmigo. Por eso yo vine a visitarlo. Nosotros estamos aquí, no crea que es para que usted viva solo, siempre hay alguien que le puede ayudar y por algo Dios pone gente en su camino y conoce usted gente y esa gente algún día le puede ayudar, pero aquí es una familia iglesia y dice que antes de que Dios hiciera los montes, hiciera los mares, las aguas y los cielos, Dios pensó en usted, pensó en mí para ser parte de su familia. Amén. Así que somos una familia, por eso dice que Epafrodito es su hermano. Está bien apuntado. Él es su hermano. 133 veces en la Biblia habla acerca de la palabra hermano. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Hermano. Es más, la hermana. El hermanito tal, menos a mi mamá, nunca le había que decir hermana. ¿Verdad, Conchita? Le dice Conchita, hermana. Y mi mamá siempre decía, que nadie me diga hermano, con un adjetivo vulgar adelante, que nadie me diga hermano. Y Conchita le digo hermana, y ya ella sabía lo que le iba a decir. Míreme, Conchita, perdón, que a Conchita la quería mucho, pero yo solo una hermana tengo. Pero a todo el mundo le decimos hermano, a todo el mundo es cristiano. Alguien dice gloria a Dios, amén, ya es cristiano, aunque ande con la querida. Pero la mayoría de nosotros no le decimos hermano a los hermanos. Muy poco, ¿ah? Yo no llamo a mi hermano Sorangi, digo hermano Sorangi. Hermano Arturo, hermano Olgen. Casi que entre nosotros. ¿Cuántos le dicen hermano a sus hermanos de carne? Casi nadie, quedó, pero entre nosotros sí. Ahora hay algunos niños que dicen hermano. Había un chiquito al frente que siempre se llamaba hermano, así que él se llamaba hermano, hermano fulano de tal, hermanita tal, hermanito. La Biblia dice que debemos tratar a las mujeres mayores en la iglesia como a madres, que debemos tratar a los hombres mayores como a padres, que a los hombres jóvenes en la iglesia como hermanos y a las jóvenes en la iglesia como hermanas. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. Ahora, no solo somos una familia, sino que somos una comunidad, somos compañeros de lucha, compañeros de trabajo. Eso significa que tenemos la misma tarea, la misma misión, pasamos por diferentes pruebas, por diferentes necesidades, y que ahí donde está ese hermano a la par suya, usted lo ve todo contento, pero no sabemos la procesión que lleva por dentro. Hay mucha gente en la iglesia que uno no sabe lo que han pasado, que uno no sabe por dónde han atravesado, hasta que puede hablar con ellos un poco. Y un hombre de Dios es colaborador. Cuando vemos un hombre que dice, yo no necesito a nadie más, está equivocado. No es un hombre de Dios. Porque todos, un hombre de Dios es colaborador y necesita. Y además, hay gente que lo necesita a él. ¿Usted sabía que hay gente que lo necesita a usted?
Y por lo tanto es importante. Yo no me congrego porque ahí hay un montón de hipócritas, ya lo dijo. Hermano, le voy a decir algo y para que los visitas. Esta iglesia está llena de hipócritas. Pero el supermercado también. El Levi's también. Todo lado está lleno de hipócritas. Lo que pasa es que aquí Dios nos cambia, sujetamos la hipocresía, porque la iglesia es un taller de pecadores, esto no es el cielo. En el cielo todo el mundo es perfecto, es que la gente critica eso. Esto no es el cielo. Por eso Dios no pide que cuando entremos aquí, usted es cristiano si tiene por lo menos 2 chonguitos aquí atrás para las alas, porque no somos perfectos. Esto no es el cielo. Usted no es una superestrella, y una superestrella también necesita de otra gente. Todos fuimos puestos para trabajar juntos. El verso 26 dice de Epafrodito: los extraña mucho él a todos, y está afligido porque se enteraron que estaba enfermo. ¿Ve el contenido emocional que hay ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Estuvo enfermo mientras él va a dejar esa ofrenda. Él va a dejar esa ofrenda y, como decía Donald, no hay Uber. Los Uber de aquel tiempo eran unas mulas. No hay aviones. Está yendo desde Grecia, desde Filipo, hasta Roma. Tiene que agarrar barco, tiene que pegarse una semejante troleada. Y lo que dijo ayer Donald me asustó, pero se lo voy a poner más cerca. Es como que yo le digo, hermano, necesito mandar una ofrenda a Puerto Jiménez, pero a pie. Duro 5 horas y media en carro, chancleteado. ¿Cuánto dura usted a pie? Y eso fue lo que hizo Epafrodito, hermanos. Fue a dejar una ofrenda a pie, hermanos, hasta aquel lado. Seguro se llevó lluvias, a veces no encontró dónde reposar, tuvo que reposar a cielo abierto y enfermo, y él llegó y cumplió su cometido, hermanos. Pero entrega la ofrenda, casi muriéndose, como dice Pablo, literalmente estuvo muriéndose. ¿Por qué? Porque tuvo integridad, y aún así él está enfermo. ¿Y sabe qué fue lo que entristeció? No que no le dieran una ofrenda, o que cuando llegara le dieran rice and beans o un buen gallito. A él lo entristeció que los hermanos se dieran cuenta que él estuvo enfermo. Tremenda característica, ¿verdad? Así que el número 4 es que un hombre de Dios es considerado. Un hombre de Dios es considerado. A veces los hermanos vienen al culto directo del trabajo, sin comer. Vienen a servirle al Señor. A veces la gente viene de más largo y tenemos que ser considerados con los requisitos. Y entre más envejece uno, yo creo que Dios lo hace más considerado, ponerse en los zapatos de los demás. Un hombre de Dios es considerado. ¿Era considerado Epafrodito? Sí, nos enseña eso. Un hombre de Dios es considerado. Eso es lo que interpretamos allí. Él se entristece, no de haberse enfermado, sino que se afligió y se angustió. Porque ellos se dieron cuenta que se había enfermado. No de haberse enfermado, que ellos se dieran cuenta. Dice, ¿cómo es posible? Un hombre considerado significa que no solo piensa en lo que otros dicen, sino que piensa en las emociones de los demás. Yo debo pensar en cómo se sintió Lili, cómo se sintió usted, hermanos. Tengo que tener cuidado porque a veces uno discutiendo suelta un montón de palabras ofensivas, aunque se arrepienta ahí nomás. Pero ¿cómo se sintió esa persona? Tenga mucho cuidado lo que dice cuando discute con su esposo o su esposa. Hay palabras que hieren más que más de un golpe. Hay gente más resentida por lo que le dijeron que hasta por lo que lo hubieran agredido, hermanos. Dice que en boca cerrada no entra mosca, que la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Él está angustiado por otras personas. Hay gente que a veces dice, es que yo solo digo lo que pienso. Me cae tan mal que digan eso. Es que yo digo la verdad cualquiera porque por la verdad murió Cristo. Todas esas son verdades a medias que son peor que una mentira. La Biblia dice, ¿cómo se corrige el pecado?
Con misericordia, primero y después con la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo con la verdad. Porque yo puedo decir una verdad que provoque que su matrimonio se divorcie. Estoy haciendo bien. Mejor cuido. Y no todo el mundo, he aprendido a través de mis años de cristiano, ya 40 años, de que no todo el mundo está capacitado para decir la verdad. La verdad es un arma que corta cuando usted la agarra, hermanos. Y la verdad, lo que me dice a mí esa gente que dice eso es que son orgullosas y son egoístas, rudos. Otra palabra es idiota. Porque hay que decir las cosas, pero para que usted se edifique. Por eso dice con misericordia y verdad. Misericordia es lo que yo no le doy que usted se merece. Esa es la misericordia de Dios. Lo que Dios no me da que yo me merezco. El castigo, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, no me la da. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos, hermanos. Los bebés dicen lo que piensan. No le miden nada. Los borrachos también. Y usted no es, aunque la cara no le ayude a usted, ni borracho ni bebé. Ellos dicen todo bruscamente. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Lirio, los Valles, llegó una hermana y Luis José de una vez le dice, esa hermana tiene bigote. Era cierto, tenía bigote, pero no tenía bigote, bigototote. Yo creo que era Tomás, se llamaba el bigote de Tomás. Los niños no piensan nada, hermano, ellos lo dicen. El cristiano, la persona madura, tiene que pensar muy bien lo que dice. Amén, hermanos. El hombre de Dios es considerado. La causa número uno de los problemas matrimoniales es simple, el egoísmo, hermanos. No somos considerados. El verso 27 dice, en efecto, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo y al borde de la muerte, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes podían prestarme. Sin embargo, a lo que más le dolió es que ustedes se dieran cuenta que estuvo así. Él arriesgó su vida. Debido a esto, la quinta característica es que un hombre de Dios, primero es cuidadoso, pero después es valiente. Un hombre de Dios es valiente. Estamos en la interpretación, hermanos. Un hombre de Dios es valiente. Y entonces vean todo lo que nos está enseñando este pasaje, que es cuidadoso, que no es egoísta, que es valiente. Ve todo lo que podemos sacar de un pasaje sencillo, que creemos que es insípido y que no tiene nada, si solamente le hacemos las preguntas necesarias. Y una vez que observemos eso y le hacemos las preguntas de qué dice, pasamos a las preguntas, ¿qué significa? Él arriesgó su vida, casi murió por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Él es valiente, hermanos. Tengan en cuenta lo que es ser valiente. Dice, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Él levantó su mano, como aquel himno que dice, heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Él toma riesgos para beneficio de otros, hermanos. Son gente que toma riesgos, hermanos, para bendecir a otros, hermanos. Estoy hablando de ponerse en riesgo para ayudar a otra persona, hermanos. Él hizo un viaje incómodo, sin aviones, ni nada, a veces tal vez ni plata. Ve, hermano, le voy a decir algo. Yo aquí he venido en bicicleta a predicar hace años. Aquí he venido a predicar y no tenía comida en la casa. Me vine con el estómago vacío, sin almorzar, sin desayunar. Eso no me hace muy valiente, que digamos. Últimamente venía en bici. Lo que le digo es, no ponga pretextos para venir al culto. No ponga pretextos para servirle al Señor, porque Dios está ocupando gente valiente. Compañeros de milicia, hermanos. Amén. Dios usa personas valientes que le sirvan al Señor sin fines de lucro, no por ganancia deshonesta, no solo por el dinero. Marvin, usted me trajo alguna vez, ¿verdad? Por aquí. Devuélvame la plata. Y tenían que hacerme precio, hermanos, porque no me alcanzaba. Pero aquí nos da características de hombres de Dios, de gente confiable, una vez que lo observamos y que lo interpretamos. Él dice, no tengo a nadie como Timoteo. Honren a los que son como él, honren a los que son como Epafrodito, hermanos. Así que primero la observación y la interpretación.
Estas personas son dignas de honor. ¿Qué tipo de personas son dignas de honor? Las que son cuidadosas, las que son constantes, las que son colaboradoras, considerables, y los que son valientes son dignos de honor. Honre, hermanos, a gente aquí en la iglesia que es digno de honor. Yo podría decir a alguna gente aquí que se levante y que es digna de honor, y no lo voy a hacer para no herir a otros, pero aquí hay gente, y usted la conoce, que se sacrifican, que sacrifican compromisos familiares a veces porque tengo que servir, estoy ahí. Son gente digna de honor. La tercera cosa que tenemos es la correlación. ¿Hay algo en la Biblia que me hable de Epafrodito y de Timoteo? Sí, y yo lo busco. Hay 2 libros completos de Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo. Ahora, ¿Epafrodito es mencionado en otra ocasión? Sí. En el mismo Filipenses 4 lo dice. Otra cosa que puedo ver en la correlación es que habla la Biblia de esas cualidades, de ser cuidadoso, de ser valiente. ¿La Biblia me habla de eso? Sí. Y veo esa correlación que hay en la Biblia. Amén. Y apunto. Vea todo lo que usted enriquece en estudio de la Biblia. ¿Habla de Epafrodito? Sí. ¿Habla de Timoteo? Sí. ¿Me habla de esas cualidades? Sí. Las puedo leer y lo busco en una concordancia bíblica, hermano y hermana. Necesitamos otras Biblias, necesitamos una concordancia para la correlación. Y si no, ahí está Google. ¿Qué dice la Biblia sobre Timoteo? Y aparece todo. Gracias, Dios bendiga a Google en eso. Y viene por último la número 4, que es la más importante de todas. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y esta es la aplicación. Sobre ser cuidadoso, sobre ser valiente, sobre no ser egoísta. ¿Qué voy a hacer al respecto, hermanos? Es la más importante de todas. Estudiar la Biblia nos va a dar un cerebro grande, pero un corazón pequeño, si no lo ponemos en práctica. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. No hay que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí hay una serie de preguntas que uno se pone en la aplicación, después de que lee la Biblia, hermanos, y apúntelas si puede, porque creo que usted no las tiene. Esto lo aprendí hace tiempo en un estudio bíblico sencillo, creo que fue Henry Salas el que lo enseñó. Y dice: ¿hay algún pecado para confesar en esta aplicación? O sea, esto que me enseñó, me enseña que hay algún pecado que tengo que confesar. ¿Hay alguna actitud para cambiar? Yo creo que ahí no está. ¿O sí? No. ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Hay alguna actitud que tenga que cambiar, hermanos? Después de que lea la Biblia, esto me enseña que hay algo que tengo que confesar, algo que estoy haciendo mal. ¿Hay algo que tengo que cambiar? ¿Alguna actitud que tenga? ¿Hay alguna promesa que me enseña esto que tenga que reclamar? ¿Hay algo para alabar a Dios? ¿Hay algún mandamiento que me diga ahí que tengo que obedecer, hermano? O sea, algún mandato de Dios. O sea, ¿hay algo que Dios me ordene que tengo que obedecer? Esto es para todos, no solo para este pasaje. En la aplicación, si usted se pregunta esto, hermanos, usted va a sacar algo. Aquí me dice que tengo que confesar algún pecado, que tengo que pedirle perdón. Me dice que tengo que cambiar alguna actitud, como dejar de ser egoísta, por ejemplo. Sí soy egoísta, no pienso en mi esposa. A veces Lili se levanta, nada más dice: papi, necesito que me ayude con la comida porque voy a estar como la cabra del diluvio, lo quititica, haciendo oficio todo el día y comidas y viene tal gente. Entonces Lili se centra en algún lado y yo me encargo del almuerzo. Eso sí, no me pregunte lo que voy a hacer porque me cae mal. ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Dejo de ser
egoísta, etcétera, algo. Hay algo para alabar a Dios, hay algún mandamiento para obedecer, hay algún error que tengo que evitar. ¿Hay alguna verdad que creer? O sea, ¿qué debo aprender de este pasaje? ¿Hay algún ejemplo a seguir? No los apuntó, no se los voy a repetir. ¿Hay alguna súplica que orar? Esto es parte del estudio bíblico, nada más que no viene ahí. Es bueno preguntárselo siempre. Una vez que termino, ¿cómo lo aplico? Pregúntese todas estas cosas, porque algo hay ahí de esto que está aquí. Entonces, en primer lugar dice, honre a los que son como Él. Aquí hay algo que hay que hacer. ¿Conozco a alguien así, hermanos? ¿Conozco a alguien al cual tenga que honrar porque es como Él? Honre a los que son como Él. Tiene que aplicarlo. La segunda aplicación, ¿cuál sería? ¿En cuál de estas cualidades tengo que trabajar en mi vida? ¿En cuál soy más débil? Tengo que ser más considerado, más valiente por la causa de Cristo, tomar riesgos, más cuidadoso en pensar en otras personas, no solo en mi propia agenda, hermanos, en mis negocios, en la gente. No, primero en Dios. Y si yo pienso primero en Dios, mi matrimonio y mi relación va a ser buena. ¿Cuántos dicen amén? Es el secreto, primero Dios. Es un mensaje que se necesita en la actualidad. Actualmente, valga la redundancia, sobre todo porque hay mucho egoísmo y todo se trata de mí. Mientras que yo esté bien, todo está bien. Necesitamos desesperadamente hombres y mujeres de Dios que sean cuidadosos, consistentes, colaboradores, considerados y valientes. Y estábamos pensando que este pasaje no tenía nada que decir, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada por Dios, fue escrita para nuestro ejemplo y para que la apliquemos, si le hacemos las preguntas necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Puede mejorar su estudio de la Biblia si usted aprende la observación, la interpretación, la correlación que dicen otros pasajes de la Biblia y la aplicación sobre todo. Pongámonos de pie.